sembrando pobrezas, bandejas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Muy buenos días a todos nuestros queridos radio escuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores José Israel Alameda Lozada. Buenos días, José Israel. Sí, buenos días. Me pusiste primero, que casi siempre me ponen para último, pues como quieras. Normalmente eres el último en llegar y llegaste primero. Bueno, pues será por eso. Debe ser por eso. El comoderador Abigail Rivera Rodríguez. Buenos días por escucharnos y estamos aquí para seguir dando vida a lo que Puerto Rico es. El comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los compañeros que están en la mesa. Buenos días a Joe allá en los controles y buenos días a todos los amigos que nos están escuchando. Y el comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, compañeros, y a los técnicos y a todas las personas que nos están escuchando. Espero que les guste mucho el programa de hoy. Como bien dice Abigail, el objetivo de nuestro programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. El primero sobre nuestra dirección electrónica voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas y sus felicitaciones. Y nosotros tratamos de prestar atención para esta en programas subsiguientes. El segundo anuncio que tenemos tiene que ver con una actividad que se celebró en el Teatro Balboa el 18 de mayo, desde la media mañana. Juan Carlos, tú tuviste oportunidad de estar en esta actividad que era sobre la universidad y el desarrollo de las economías locales. Bueno, yo estuve, llegué bien tarde porque tenía una reunión antes, así que tuve la oportunidad de ver, creo que los últimos dos o tres, de las últimas tres presentaciones que se hicieron, que hicieron hincapié en que la Universidad de Puerto Rico es posiblemente el mayor instrumento de movilización social en Puerto Rico. Si nosotros queremos que haya progreso, la Universidad de Puerto Rico es indispensable. Y otras universidades no rellenan el espacio. O sea, sin la Universidad de Puerto Rico ciertamente quedamos atrás. Ahora estaba también el doctor Alameda. Yo me perdí lo que él dijo, porque él hizo una presentación, ¿cierto? Y estuvo allí por lo menos hasta cuando yo estuve. Ajá. Sí, yo no hice presentación, ¿no? Lo que hice fue unos comentarios dentro de lo que se pudo hacer. Pero lo que tú dices es cierto. ¿Y por qué razón la Universidad de Puerto Rico, el sistema de la Universidad de Puerto Rico representa la importancia sobre otras universidades? Eso no resta importancia a otras universidades. Son buenas y necesarias. Lo que sucede es que la Universidad de Puerto Rico, es pública, tiene mayor acceso de la gente, especialmente gente humilde, gente pobre, gente que no tiene los accesos a una matrícula más cara, y que a la misma vez tiene muchas áreas dentro del marco de por ejemplo, extensión agrícola,
la marina, ciencias marinas. Sí, tiene programas que las otras universidades no tienen, aunque las otras universidades a veces tiene, por ejemplo, Ana Geméndez ahora tiene veterinaria, que Puerto Rico, correcto, que la Universidad de Puerto Rico no tiene, pero la Universidad de Puerto Rico es la que tiene una mayor diversidad de programas. Exactamente, de eso es que se trata, y estaba tratando de cualificar lo que ya lo hicimos aquí la otra vez que estuvimos, y eso es la importancia de la Universidad de Puerto Rico, la importancia también el estudio que yo hice del impacto económico con Alfredo González, pues la movilidad social que se dio en Puerto Rico y la capacidad de crear una clase media relativamente estable hasta los años 2000 fue prácticamente por la Universidad de Puerto Rico. Así que pues, esa es la importancia de ella. Y los estudios corroboran científicamente esta posición. Ellos no hicieron una interpretación de lo que ellos creían, es que a través de los métodos científicos, análisis de regresión, análisis de la varianza y otras consideraciones estadísticas que se tienen dentro del marco de la ciencia, se llega a esa conclusión. O sea, se demostró fuera de toda duda razonable. Ese es el planteamiento. Pero fue estrictamente desde el punto de vista económico, que si tú lo miras desde el punto de vista social, cultural, la universidad es el centro de desarrollo social y cultural de Puerto Rico. Es estandarte de nuestra identidad como puertorriqueños, que yo creo que es una de las razones por la cual aquellos que son antipuertorriqueños y que desean un Puerto Rico sin puertorriqueños atacan a la Universidad de Puerto Rico. Hay otra, con forma de postdata, porque tenemos muchas otras cosas que señalar, pero también la universidad es un centro de desarrollo de la civilización, en específico de la sociedad puertorriqueña, pero las características de las civilizaciones y su desarrollo están asociados al proceso universitario. En tiempos modernos está muy asociado al desarrollo de las universidades públicas, porque ahí se estudia y se piensa y se desarrolla el pensamiento crítico, a diferencia de que las universidades privadas pueden enfatizar nada más que en la parte mercantil del desarrollo de profesiones para ganarse la vida, de empresas para ganar dinero, incluso de empresas para también aportar a la sociedad, pero el desarrollo del pensamiento crítico y de una actitud de transformar la sociedad surge de las universidades, y por eso también quieren eliminarlo estos sistemas como el gobierno de Trump, no solamente los gobiernos de aquí de la administración colonial de Puerto Rico, sino lo vemos en la actitud de Trump hacia las universidades, que las ven como enemigos, porque ellos viven de mantener en ignorancia al pueblo y celebran la ignorancia. Exacto, y esa es la razón, entiendo yo, por la cual la Junta de Control Fiscal ataca a la Universidad de Puerto Rico. Es decir, la Universidad de Puerto Rico está siendo atacada por el gobierno y por la Junta de Control Fiscal, posiblemente por distintos motivos, pero los intereses de ellos pues coinciden en atacar a la Universidad de Puerto Rico. Uno porque no quiere que seamos puertorriqueños, otro porque no quiere que pensemos y nos demos cuenta de que estamos subyugados ante ellos y ante el gran capital. Damos el saludo al comoderador Agustín Irizarry Rivera, quien acaba de hacer entrada por la puerta. Buenos días. Hoy te sustituyeron en el asunto de la secuencia. Y no los pongan alineados porque entra la resonancia. Tercer anuncio tiene que ver con la actividad del 29 de mayo del 2026 frente a Mayagüez Mall. Ustedes conocen mejor los pormenores. Sí, todos los últimos viernes de cada mes realizamos un grupo que no es de una organización nada más, diferentes organizaciones. Vamos allí a hacer una manifestación en contra y en denuncia del genocidio en Gaza contra el pueblo palestino, que ahora podríamos ampliarlo a que también el gobierno sionista de Israel ocupó una buena parte del Líbano y dijo que se quedan, o sea que la ocupación militar que han hecho de Palestina la están entendiendo dentro del Líbano, y con la misma técnica
de tierra arrasada para convertirlo eventualmente en parte de la colonia, las colonias israelitas. Lo que llaman el Gran Israel. Sí, que para ellos su ambición histórica del ejército israelí es lograr el Gran Israel, que es un concepto bíblico que llega desde el Éufrates en Irán hasta el Nilo en Egipto. Así que esta gente todo lo quiere seguir expandiendo, arrasando con los pueblos que están en el camino, y nosotros nos expresamos en apoyo a los pueblos que son así atacados. El Éufrates está en Irak, ¿no? En Irak. En Irak, sí. El viernes va a ser de 4:30 a 5:30 en el área del paso peatonal de la entrada del Mayagüez Mall, como todos los otros viernes en los últimos meses. El último viernes de cada mes. Así que este viernes 29 será la próxima edición de esta demostración. Comenzando a las 4:30 de la tarde. Y que también se denuncia el problema o el bloqueo contra Cuba que tiene Estados Unidos, además de la situación de invasión que tuvieron contra Venezuela. Todas estas injusticias, estamos mostrando solidaridad contra estos pueblos que están siendo atacados por la misma nación o el mismo gobierno imperial que nos tiene subyugados a nosotros como colonia. Un economista de nombre Jeffrey Sachs, él apareció en una entrevista en el internet en la cual él denunciaba que estas acciones del gobierno sionista israelí estaban minando lo que es el espíritu, lo que él entiende es el espíritu fundamental de los israelitas, y que los destruye de tal manera... Palestinos. ¿Cómo? De los palestinos. No, él se refería no tan solo al asunto de la matanza de palestinos, que era una barbaridad, era la destrucción del espíritu de los israelitas. Este señor, Jeffrey Sachs, es judío. Sí. Y entonces él reclamaba que cuando el gobierno insiste en que los ciudadanos militarizados le entren a tiros a sus propios conciudadanos, porque en la Cisjordania matan y atacan a sus propios conciudadanos, y a los de Gaza los atacaron, o sea, de una manera, pues bueno, para arrasar con el asunto, como si fueran cucarachas. Están destruyendo, minando lo que es la valía moral del mismo pueblo, porque ahora aquellos que se levantan en contra de ese abuso son entonces tratados de acallar por el mismo gobierno, y de todas maneras les exigen que tienen que servir en el ejército, y bueno, pues dispare para aquí, dispare para allá, y mate aquí, y mate allá, y eso es minar lo que sería el espíritu moral del pueblo. Pues uno podría decir una cosa parecida a lo que Trump está tratando de hacer, como dijo en algún momento un estudioso de las ciencias políticas en la Universidad de Puerto Rico. El libreto de Venezuela ahora se lo quieren pasar al libreto de Cuba, con una acusación de que el llamado jefe de las fuerzas militares, o en aquel momento presidente de la República de Cuba, ordenó bajar 2 aviones que estaban llenos de terroristas. Y no era la primera ocasión que la organización que pagaba por los aviones volaba y trataba de hacer daño a lo que fuera la República de Cuba. Bueno, ya esto era el espacio aéreo. Solo con eso Estados Unidos derribaría cualquier avión que entre sin permiso a su espacio aéreo. Y en ese le avisaron a todo el mundo repetidamente: miren, esta gente está metiéndose aquí. Llamaron de Estados Unidos. Al principio hicieron que volvieran hacia Florida, pero volvieron otra vez hacia Cuba, y desde Cuba llamaron hasta el presidente de Estados Unidos antes de decidirse a derribarlo. Pero no fue en una ocasión, estos son veintenas de ocasiones. Exacto. En donde esta invasión del espacio aéreo ocurrió. Y entonces ahora pues viene una acusación contra el presidente de Cuba, que hizo un ordenamiento para que bajaran los 2 aviones. Que tiene 92 años, 90 y pico años. Sí. Una persona bastante anciana que tiene unos problemas obviamente de salud,
y que esta gente no respeta esa condición. Bueno, pero si no se le respeta a este de 92 años, no se le debería respetar a uno que tiene 80, que es el presidente de Estados Unidos, que ordenó el atacar militarmente a yolas, porque esos son lanchas, esos no eran barcos militares, esos eran yolas, 50 y pico de ellas, exterminadas en el mar, 200 y pico, que se sepa, de personas asesinadas de esa manera. Pues bueno, al presidente de Estados Unidos también le tocaría. Si al presidente o expresidente de Cuba le toca algo por haber mandado a bajar 2 aviones que violaron el espacio aéreo de Cuba, pues a este señor que mató 200 y pico de personas en una acción militar propiamente contra yolas, si eran o no cargando droga, eso no se sabe porque no hay evidencia al respecto. Pues bueno, también le tocaría a él. Ahora bien, ya que hablaste de Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs era profesor de la Universidad de Harvard. Él es judío y ahora es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, en un programa de desarrollo económico. Y Jeffrey Sachs lo que ha dicho es que hay una diferencia entre sionismo y israelitas, lo que hemos dicho aquí, ¿verdad? O sea, entre el judaísmo y el sionismo. Sionismo es una ideología supremacista, el judaísmo es una religión. Los sionistas quieren coger toda esa franja de Gaza y convertirla en Israel, el gran Israel. ¿Ves? Eso es lo que él está señalando, solamente ese comentario. De hecho, no estoy seguro si fue él mismo también, o si fue otro rabino, también sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, que decía que Hitler le había hecho tener miedo por ser judío, pero que Netanyahu le hacía sentir vergüenza por ser judío. Está bueno eso, está bueno. Sí, bueno. Hay también un velorio, hay que hablar, sí. Del compañero Luis Silva, que falleció recientemente. Pues se le va a estar haciendo el velorio en el día de hoy. ¿En qué? De 2 a 7 de la tarde. En el Mayagüez Memorial. Luis Silva, recordamos, fue una persona, un verdadero líder, obrero y también ambientalista, que en un momento presidió la Unión Independiente de Trabajadores de la Cervecería India. Estuvo también en el MPI, el Movimiento Pro Independencia, y también fue un momento presidente de Mayagüez. Estamos por la salud y el ambiente. Así que es una persona que ha sido bien reconocida en todo Mayagüez y que pues va a haber un grupo grande de personas que va a estar presente en su velorio. Se le va a montar guardia a él, guardia de honor, ¿no? Y esperamos que todos aquellos que lo hayan conocido o que hayan sabido de sus grandes logros, pues estén allí presentes en esta tarde. Así que este señor fue un servidor de la comunidad, no fue un servidor público, fue un servidor de la comunidad. En esto que tú has descrito, son servicios a la comunidad en defensa de la comunidad de Mayagüez y del oeste y de Puerto Rico, ¿no? Sí, nada de las cosas que dije de él, él cobró por ella, ¿verdad? Todo fue sacando tiempo, de tiempo suyo para dedicárselo al bienestar del pueblo de Puerto Rico. Esta semana también perdimos otro servidor de la nación puertorriqueña, que fue Ismael Guadalupe Ortiz, el viequense luchador por excelencia, de los que se tiraban antes de todo el movimiento grande de la isla de Puerto Rico para liberar a Vieques. Era de los pescadores que iban con ondas a tirarle piedra con ondas a los barcos de guerra norteamericanos. Era David contra Goliat. Yo recuerdo los retratos de un pescador con una onda desde una lanchita disparándole a un destructor de eso. Sí, y desde el destructor entonces las lanchitas militares los capturaban, los agestaban un rato, los soltaban y después volvían ellos de nuevo haciéndole frente a la Marina de Guerra de Estados Unidos. Era un maestro de escuela. Él fue líder sindical, se destacó de muchas formas, defendiendo siempre a su pueblo de Vieques. Y pues lo perdimos esta semana, precisamente al cáncer, que igual que a muchos otros viequenses, seguramente cogió de estar en el agua, pescando y comiendo de los mares contaminados por la Marina allí. Así que es otra pérdida para Puerto Rico. Y nosotros más respeto para Ismael Guadalupe Ortiz. El tema de nuestro día es
el Puerto Rico de nuestros días. Y esta sería la segunda sesión para discutir este tema. Me gustaría iniciar con el asunto de lo que es el sistema de electrificación, ya que tenemos aquí al compañero Agustín Irizarry, porque el sistema de electrificación de Puerto Rico ha tomado nuevamente a aparecer en la palestra pública de cuño reciente. Llevábamos como 3 semanas que Luma y Genera estaban escondidos detrás de todos los otros polémicas que ha levantado el actual gobierno de turno. Y pues bueno, está el detalle de lo que yo llamaría manejo y extorsión por los privatizadores, por cuanto parece ser que el contrato de compra de gas a New Fortress, ese se formalizó ya, y entonces ahora Genera pues estará ordenándole a Luma, que es quien maneja las finanzas de todo el cuento, a que compre gas a New Fortress para lo que serían los generadores en el área de San Juan y en el área de Cataño, me parece que es el otro lugar en donde estarían comprando de ellos. Y hay unas generadores de emergencia que se han tratado de establecer en otros lugares a la vuelta de Puerto Rico, Mayagüez incluido, y en Costa Sur, me parece que era el otro lugar en donde pusieron generadores de emergencia que se compraron, la gran mayoría de ellos precisamente por Genera de su matriz, para que usaran gas. Y entonces, pues nada, primera pregunta, Agustín, sería, pues bueno, ¿qué sabes del cuento Y ahorita me gustaría que habláramos un poco sobre el precio y el costo de la energía termoeléctrica versus lo que es de la energía fotovoltaica al presente, que yo creo que ha ido evolucionando esto todavía mucho más. Como ustedes saben, aquí hay un plan del gobierno del PNP desde hace ya más de 10 años para crear un monopolio de gas, ¿verdad? Donde toda la generación fósil, que todavía domina la cartera de energía, se consolide a quemar gas, a las buenas o a las malas, sea costo efectivo o no. Y eso vaya a través de una sola empresa. Que las buenas para esa empresa, pero a las malas para nosotros. New Fortress Energy sigue con las acciones a 63 centavos. No ha recuperado su precio. Sacaron de la cotización de gas. Sacaron de la cotización. Tiene un periodo de unos meses para curar, como ellos le dicen, ¿verdad? Y alcanzar el dólar. Hay rumores de que hay unas transacciones que quieren hacer donde ellos dividen las acciones y aquí hay que tener estar velando al gobierno de Puerto Rico, que ya varias veces en el pasado ha hecho negocios bien flojos para Puerto Rico para darle una ayudita. Bueno, en este momento New Fortress se mantiene vivo. El reflejo de los 63 no está en 0 chavos, ¿no? ¿Verdad? Porque tiene un contrato de suplido de gas para Puerto Rico. O sea, ese es su ingreso ahora mismo. En el resto de las acciones de New Fortress, que ellos lo que tienen son pérdidas. Y aquí le pagan lo que ellos digan, como ellos mismos se vanaglorian allá. Así que es lo único que tienen a su favor. Y tienen este esquema donde ahora ellos, en la planta de San Juan, montaron un puerto donde descargan el gas sin ningún permiso. Bueno, el gobierno los dejó hacerlo como ellos quisieran. Ahora hay un plan de hacer un gasoducto para llegar a la planta de Cataño, ¿verdad? Para los Secos, y allí también quemar gas. Hay un desarrollo que nunca quizás hemos discutido con suficiente detalle. Ecoeléctrica quema gas metano y tiene su propio puerto para recibir gas. Pero Ecoeléctrica reorganizó su contrato hace un par de años atrás y se ve que el objetivo del gobierno era consolidar a través de New Fortress todas las ventas de combustible, porque Ecoeléctrica en su nuevo contrato es un productor de energía, pero Ecoeléctrica no compra combustible.
El gobierno compra el combustible y lo pone en el tanque de Ecoeléctrica. Pues, él lo compra a través de ¿quién? De Genera. ¿Y a quién le compra Genera? A New Fortress. Entonces, aunque hay una instalación que es propiedad de un tercero, ¿verdad? Es propiedad de los mismos dueños de Ecoeléctrica, el negocio del gas en esa instalación también se lo chupó Genera y New Fortress, ¿ok? Porque en el nuevo contrato Ecoeléctrica recibe el gas y cobra por convertirlo en electricidad, ¿verdad? Y cobra por el servicio de convertirlo en electricidad. Espérate, Agustín, tú lo que estás diciendo es que el gobierno de Puerto Rico le paga el combustible que Ecoeléctrica utiliza. Compra el combustible, lo paga, compra combustible a través de Genera New Fortress, se le pone en el tanque a Ecoeléctrica produce electricidad, cobra por ese servicio. Y a nosotros entonces el gobierno nos pasa la factura de cuánto le cobró, lo que le cobró Ecoeléctrica por producir electricidad, lo que le cobró el que compró combustible, más lo que cobra Luma por administrar la gente. Pero ¿a quién le paga Ecoeléctrica por ese combustible que ellos ponen en su planta? Ecoeléctrica no compra ni paga el combustible. Ecoeléctrica recibe un combustible que compró el gobierno. Y el gobierno simplemente se lo da. Y el gobierno le entrega el combustible, Ecoeléctrica procesa ese combustible, produce electricidad. Y él cobra por el servicio de producir electricidad. La electricidad. Okay, entonces, el costo del combustible es como tú tener un camión. O sea, yo soy chofer del camión, pero tú llenas el tanque del camión. Sí. Yo no llego al tanque del camión. Tú me entregas el camión por la mañana lleno de combustible. Y ahora yo hago las entregas. Y te cobro por el servicio de hacer las entregas. Pero en la factura, en la factura hay un renglón que tiene que ver con compra de energía. Compra de energía me imagino ahí que se le paga Ecoeléctrica. Ahí se le paga Ecoeléctrica. Sí. Yo me imagino que lo que se le está pagando ahora a Ecoeléctrica por esa compra de energía es menos que lo que se pagaba antes cuando ella tenía que pagar por su combustible. Yo no estoy tan seguro. Mi madre. Yo no estoy tan seguro. Esperemos que sí, pero si Ecoeléctrica aceptó el acuerdo porque está ganando ahora más que antes. Es beneficioso para Ecoeléctrica. Ecoeléctrica elimina el riesgo del mercado de combustible, porque cuando Ecoeléctrica vendía electricidad a un precio, pues tenía que anticipar el vaivén de costos de combustible, porque de lo contrario podía terminar en una operación donde su ganancia no fuese lo que originalmente quería. Ahora tiene un riesgo mucho menor, porque el riesgo es sobre la operación de la planta. Y Ecoeléctrica es una planta que está bien operada. O sea, uno visita Ecoeléctrica y la planta está bien atendida. La gente que trabaja allí, que son boricuas en su inmensa mayoría, los ingenieros y los técnicos que trabajan allí son de la zona del suroeste y son muy capaces. Son gente valiosa, ¿verdad? Nosotros necesitamos técnicos que sepan lo que tienen que hacer, que son capaces de prender una planta eléctrica y ponerla a funcionar como debe ser. Ellos cobran por ese servicio, pero la parte del negocio del gas se fue ajustando al nuevo plan gubernamental, ¿ok? Y en este momento, o sea, ustedes recuerdan aquel cuento del cartel del petróleo. ¿Se acuerdan cuando la legislatura salió a buscar el cartel del petróleo y no encontró absolutamente nada de cartel del petróleo? El único cartel del petróleo que en una ocasión encontramos en una auditoría cuando yo estaba en la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica era Morgan Stanley, era el cartel del petróleo, porque cuando le quitaron la compra de combustible a energía eléctrica y se la pasaron al Banco Gubernamental de Fomento, la gente del Banco Gubernamental de Fomento dijeron, pero es que yo no sé comprar combustible. Pues contrataron a Morgan Stanley, y Morgan Stanley era como contratar a Barbarroja, tú sabes. Entonces los costos se dispararon y era el costo de intermediario, tú sabes. Pues ahora sí tenemos un cartel de gas, y el cartel de gas es de uno, en New Fortress, con sus aliados en el Congreso de los Estados Unidos, con sus aliados en la Junta de Control Fiscal y con sus aliados en el gobierno de turno, el gobierno de turno que no ha terminado desde es el mismo gobierno de Fortuño, básicamente, con una interrupción y volvemos a la misma cosa, pero es el mismo plan y es la misma estructura. Y ahora mismo hay una cosa que se llama el Plan Integrado de Recursos. Se supone que el Plan Integrado de Recursos, que el último que se hizo lo hizo Siemens, cuando Energía Eléctrica todavía controlaba la cosa, había analizado la gasificación de distintos puntos de generación en Puerto Rico. Mayagüez era uno, Yabucoa era otro. Era un plan que impulsaba con mucha fuerza José Ortiz y que ahora es el principal asesor de New Fortress y Genera.
Y ese proceso de el mismo Siemens, que era un contratista que estaba evaluando escenarios, los descartó, eran demasiado costosos. Dijo, mira, esto no lo podemos justificar de ninguna manera. ¿Ok? Todo ese plan integrado de recursos, que producirlo que debe haber costado 2 millones de pesos, como conservadoramente hablando, solamente el costo del gobierno, aparte de los trabajos de las organizaciones que allí se presentaron eso se perdió, porque de momento se están aprobando proyectos a troche y moche de gasificación en todas las esquinas. Muchos de ellos contradicen el plan integral de recursos. Muchos de ellos contradicen los resultados del plan integral de recursos. O sea, que el ejercicio de planificación que se hizo se abandonó, porque lo que está el que tiene las riendas, el gobierno actual, tiene una agenda de gasificación, porque el gas salpica, como decían esos muchachos. Pero y en esa situación es que estamos. Ponen todos los huevos en la misma canasta. Claro. Ya no hay una diversidad de fuentes de energía, ni una diversidad de fuentes de gas. Todo se está poniendo en las manos de una compañía que en el pasado, que está en quiebra y que en el pasado nos ha hecho trampa. Claro. De que teniendo obligación de traer gas a Puerto Rico, lo vendía en Europa porque estaban pagando mejor allá, que trataron de hacer lo que la misma gobernadora llamó chantaje, cuando retiraron la barcaza de gas y la pusieron allí cerquita para que la viéramos pero no la tocáramos. Esa misma compañía es a la que le han dado ahora todo el negocio de gas, hasta el que tenía Ecoeléctrica. Y esos nuevas unidades de emergencia que Josué Colón decía que iban a estar listas el verano pasado, y yo sabía que se iban a tardar por lo menos un año en llegar a los negocios. Esas unidades vienen a hacer el mismo proceso la misma estructura de contrato de Ecoeléctrica. Ellos montan una planta que le va a costar el kilovatio hora no menos de 26 centavos. ¿Okay? O 22 centavos, creo que eran 22 centavos. Porque ¿contra qué comparan ellos? Ellos dicen, bueno, cuando yo tengo que prender una máquina que quema diésel, pues tengo que pagarlo a 24, 25 centavos. Pues es una ganga con pagarlo a 22. ¿Qué ganga ni ganga? ¿Qué comparas contra el más caro? Tienes que comparar con las alternativas. Las otras alternativas son pusiste almacenamiento, lo cargaste con el sol, tienes que usar otras alternativas. No, la alternativa siempre es la más cara. Pues entonces el negocio surge, ellos alegan que son unos ahorros millonarios. En realidad no son ningunos ahorros millonarios, porque tú construiste un escenario donde miraste solamente el escenario más caro. Entonces contra el más caro, pues todo luce bien. Entonces, ¿quién suple el gas a ese generador de emergencia? Pues va a ser New Fortress también. Y la máquina que lo van a usar es la máquina que New Fortress le vendió al gobierno. Así que el combustible lo paga el gobierno, la máquina la pagó el gobierno, y lo que está es administrando el que voy a prender el interruptor para hacer funcionar la cosa y quizás mantenerla en operaciones apropiadas, que parece ser que no ha sido muy eficaz en hacer eso por los 2 años que lleva en operaciones. Así que me parece que el gobierno de Puerto Rico no ha sido muy eficaz en estas negociaciones, por llamarlo de una manera gentil. Yo creo que va a ser menos eficaz todavía cuando se decida al gobierno de Puerto Rico, con dinero no de New Fortress, hacer el gasoducto que toda esta conversión a gas metano requiere. Porque Vía Verde era lo que quería hacer Fortuño, porque era necesario para exactamente lo que están haciendo ahora. Y el gasoducto que van a hacer, que es desde el puerto de San Juan al puerto de Palo Seco, donde está la planta de generación, ese pasa por la costa y por comunidades. ¿Quién va a dar los permisos? ¿Quién se va a ocupar del plan de desalojo? Esas comunidades sufren mucho porque esas comunidades tienen un montón de... Yo creo que ya no es necesario dar los permisos porque nadie va a poder ir al tribunal Claro, tienes una estructura... Eso cuesta demasiado. Y se está poniendo un SAR de los permisos que se encargaría de eso. Sí. Hasta que tengamos un accidente industrial importante y entonces las cosas cojan otro todo. Agustín, el asunto del costo de la energía fotovoltaica ahora mismo... ¿Cómo está el asunto de la energía fotovoltaica? ¿Conoces algo sobre el número de abonados que ahora mismo están en el asunto de la medición neta? La cantidad de energía que están generando y pasándole al sistema de electrificación,
y el precio al cual esto pues estaría quedando para efectos de los usuarios, porque la realidad es que todo esto que nos has mencionado, esto es una jugada de, como dirían en casa, de pitcher y catcher entre el gobierno, New Fortress y Luma. Pero otra cosa es lo que los puertorriqueños de a pie, los abonados, están haciendo. ¿Qué sabes al respecto de eso? Con los datos que de hace como 3 meses sometimos un informe al proceso de ajuste de deuda que retiró finalmente la Junta de Control Fiscal el quinto plan, yo no me acuerdo cuál plan iba, de ajuste de deuda, que no llegaba a nada porque los bonistas siguen insistiendo que le paguen 12,000 millones. O sea, ellos quieren $1 por cada dólar que valía el bono original de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Que está garantizado con las ventas, no está garantizado con eso no es una hipoteca, no está garantizado con las máquinas, ni con las líneas de transmisión, ni con la servidumbre de paso, nada de eso tiene garantía el bono, es con las ventas. Si las ventas bajan, tú cobras menos. Revenue bonds, así se llama el concepto, revenue bonds, basado en los ingresos de la venta de energía. Pues no, la Junta de Control Fiscal ha sido incapaz, ¿verdad?, de establecer un acuerdo con estos bonitos buitres. Es difícil hablar con los buitres, esencialmente es el resumen. O sea, ni la Junta de Control Fiscal ha logrado someter a los buitres porque las reglas están hechas para favorecer a los buitres. Entonces, tú vas al tribunal con las reglas hechas para favorecer una parte, pues se acabó. Perdiste el juego antes de entrar a jugar, tú sabes. Un equipo entra a jugar baloncesto con las manos sueltas y uno entra con una mano maja. Vamos a ver qué pasa. Los datos solares. Los datos solares han estado embargados. En los últimos 3 meses no tenemos datos solares nuevos. ¿Y por qué están embargados? Porque Luma está sometiendo los informes al negociado de energía con una solicitud de confidencialidad. Y el negociado de energía, por razones que yo no comprendo, se la está dando. Entonces, los datos que tenemos son un poco viejos, ¿verdad? Son de hace menos, no son los más recientes, los que deberían. Se supone que haya un informe cada 3 meses, 4 veces al año, ¿verdad? Que hable 13 semanas, ¿no? Y los datos que tenemos no son de verano, no son de ahora, ¿verdad? Son más viejos, llevan como 6 meses. En aquel momento ya la cantidad de sistemas solares fotovoltaicos, los sistemas solares fotovoltaicos se siguen vendiendo en Puerto Rico, a pesar del cuento de los aranceles de Trump, a pesar de los cambios en que se estancó un poco el precio. El precio nunca subió. El precio lo que hizo fue que en lugar de seguir bajando como seguía bajando, empezó a bajar más lentamente o se mantuvo estable por un rato. Pues a pesar de esa no disminución, digamos, se siguen instalando entre 3 y 4 mil sistemas, entre 3.000 y 4.000 sistemas solares fotovoltaicos bajo medición neta al mes. Eso, en las casas. Sí, eso si son, estamos hablando de que el sistema en promedio, la capacidad de esos sistemas es como de 7 kilos, ¿okay? Así que si montaste 3.000, estamos hablando de unos 21 megavatios de generación, y si hiciste 4.000, pues 28. O sea, es una cantidad importante que se suma cada mes. Los ciudadanos siguen instalando, los comercios tienen menos uso del programa de medición neta. Una cosa importante es entender también que esos son clientes que se registran para el programa de medición neta, que son los únicos que ve el gobierno. Si una persona decide poner un sistema solar fotovoltaico en su casa y pone un transfer switch y dice, yo voy a coger con mi sistema y batería hasta que mientras haya buenos días soleados, y el día que no tengo energía de esto, pues me cambio a Luma y ahí cojo energía. Ese no se ve, ese no está en la estadística, ¿okay? Y pudiera haber 1 de cada 4 fácilmente. 1 de cada 4 simplemente no se registró en medición neta. Porque no está en medición neta. Está o separó parte de la carga, le llaman eso, los gringos le dicen partial grid defection, ¿no? Te fuiste parcialmente de la red, ¿verdad? No te fuiste completo, dejaste, qué sé yo, la carga más fuerte. Tienes una estufa eléctrica y le tienes miedo al gas, pero te quedaste con la estufa eléctrica y esa la dejaste en un circuito que está conectado con Luma. Tú una vez nos habías dicho unas capacidades entonces acumuladas, tanto en generación solar como en almacenamiento solar, en las baterías en las casas. En el almacenamiento solar. ¿Cómo van esos números? Ya está por encima de los 2.000 megavatios hora de almacenamiento
solar, y los últimos datos que teníamos era que ya habíamos pasado mucho más de los 1.000 megavatios de instalación fotovoltaica. Y eso es los datos viejos, sin los datos nuevos, ¿verdad? Pero sin la actualización. ayer estuve hablando con Rolando Emanuel y estuve por allá por Ponce y estuve hablando con él, y él me dice que prontamente viene un aumento en la tarifa por en junio. Ya empezó, ya el negociado autorizó y debe estar en la tarifa de todos nosotros. Un aumento a la tarifa de conexión básica, de $4 sube a 8. Y el aumento también va a ser significativo para el comercio. Sí, porque el cargo de conexión es diferente para el comercio, es bastante más alto y basado en la capacidad contratada. Entonces se vuelve en la economía, especialmente el pequeño negociante, el pymes, lo que se llama, una carga onerosa para mantener los márgenes de operación de estos negocios. Yo estuve mirando unas estadísticas donde el aumento a los pequeños negocios va a ser significativo, va a aumentar de sus costos operacionales. Yo tengo unas datas de que especialmente en energía era un 16, pero ya puede aumentar para un 20 y pico, 24, 26%. Un pequeño negocio es una quinta parte de tu operación, además de las otras cosas que tiene que pagar. Así que aquellos negociantes y aquellas fábricas que hayan decidido desde hace un tiempo atrás establecer sistemas solares en el techo de las fábricas o en los techos de los negocios, tendrían una ventaja competitiva en los próximos meses contra aquellos que no han hecho ese establecimiento. Pero fíjate que entonces el sistema de permiso, que han tratado de decir, mire, con el sistema de permiso eso se fomenta el desarrollo económico. No, Filfa, embuste. Tú puedes regalar el permiso mañana. Yo lo pido hoy y me lo dan mañana. Si yo no tengo la viabilidad de la operación, ¿para qué voy a operar? No, y lo que estaba señalando, Carlos, los negocios que hayan logrado poner un sistema solar van a tener una ventaja, correcto. Pero mi impresión es que la inmensa mayoría de los pequeños negocios están en instalaciones rentadas en donde no pueden poner su propio sistema solar. Ha sido uno de los problemas mayores, eso que tú señalas de las rentas, para la adopción de los sistemas solares. En el 98% de los sistemas de medición neta son residenciales. O sea, ese 2% adicional es lo único que se ha hecho en comercio, y eso siempre representa una fracción bien pequeña de los comercios, de los clientes comerciales. Los clientes comerciales son como 100,000, y los clientes de medición neta son 2 o 3,000. O sea, son porque si no eres dueño de la estructura no le puedes poner placas solares, y si estás rentando nada más, entonces estás obligado a estar pagando lo que te cobren. Luma, está a merced de Luma. Pero yendo otra vez al asunto del costo y precio de la electricidad, desde el punto de vista del que tiene el sistema de placas solares, es muy probable que el precio que paga por la electricidad se reduce significativamente, ¿verdad?, en promedio al mes, sí. Porque de noche no tengo el beneficio, pero si tengo batería puedo hacer algo, ¿no? El costo de un sistema de medición neta sin baterías es bien barato. Cuando tiene batería de resguardo, que es lo que quiere todo el mundo, porque no puede confiar en Luma, y hay huracanes, etcétera. Lo que se llama el costo nivelado de energía, el costo promedio a lo largo de la vida útil del equipo, ¿verdad? En Puerto Rico, con los costos actuales, quiero decir, hace 3 meses, que fue la última vez que hice el número, ¿verdad? Depende del tamaño del sistema que pongas, depende de si estás en la falda del Yunque o si estás en Guánica, ¿verdad? Porque tienen recursos solares distintos, pero los costos fluctúan entre unos 17 centavos el kilovatio hora a unos 22 centavos el kilovatio hora. ¿Okay? O sea y eso es puesto ya en tu casa. Y es con confiabilidad, porque tienes la batería para que te dé confiabilidad. Esos números ya son mejores, más baratos, más confiables, y no dependen de los tiros en Irak, ni el estrecho de Hormuz. O sea, que lo que a nosotros nos cuesta la red. Y como eso
y esto es una solución de mercado, esto es la gente comprando a precios individuales, no estamos hablando de una acción concertada donde se compran grandes cantidades para que bajen los precios, esto es al de tal, vamos. Al de tal, el resultado de tú instalar tu sistema es que tú ya tienes un ahorro y tienes unos beneficios de confiabilidad. Por eso es que la Junta de Control Fiscal está desesperada por eliminar la medición neta, porque todo apunta a que las ventas tienen que disminuir, porque la gente va a seguir instalando sistemas, porque les resulta más económico y le provee sistemas, un servicio de electricidad más confiable que la red eléctrica. Pues el bonista no cobra. Ese buitre puede chocar con una pared, pues es que no hay forma, a menos que nuestro gran gobierno decida, ¿verdad? Cuando vayan a la corte, si es que llegan a la corte en San Juan, que le van a garantizar de otra manera. Eso es algo que tenemos que estar muy pendientes, porque no hay ninguna razón para que el gobierno acceda a garantizar el bono con algo diferente a las ventas de energía. Mira, ese fue el bono que tú compraste. Tú compraste eso. Entonces, tú compraste eso con ese riesgo. Aquí los bonos no tienen garantía absoluta. O sea, tú compraste con ese, pero tenemos un intermediario que es la Junta de Control Fiscal y el gobierno, en el que no podemos confiar. Y sobre todo en el gobierno, que como que su lógica depende de cuánta inversión política hayan hecho. No es lógica, es simplemente un problema de deslealtad. Déjame ver si yo interpreto estas cosas apropiadamente. Luma, en el momento, diríamos, en que decidieron que iban a proponer un aumento en el costo del kilovatio hora, era en el orden de 4 centavos. Ese fue el aumento más generoso que nos trataron de hacer. Su primera petición fue de 11 centavos, pero como esa no voló ni tan siquiera para ser discutida, entonces bajaron eventualmente hasta 4 chavos el kilovatio hora. Lo que tú estás diciendo allí es que ahora mismo esa es la diferencia entre la generación eléctrica promedio en el peor de los casos por método fotovoltaico y lo que nosotros, el resto de nosotros pagamos por kilovatio hora. Sí. Son 4 chavos. Sí. Así que cuando uno considera que si me aumentan 4 chavos en el kilovatio hora de lo que yo le compro a Luma, la brecha se convierte en 8. Se convierte en 8. Se duplica la brecha. ¿Sí? O sea, eso es una de las cosas que le planteamos en el análisis en el plan de ajuste Dice, estás causando las condiciones para que la gente se salga masivamente de la red. Entonces sí que es un problema, porque la red eléctrica es útil y nosotros necesitamos una red eléctrica que se maneje bien. Nos permite mover energía solar, que la produzcamos en el sur, a llevarla al centro de la isla, al norte. Tiene su uso. Tiene unas desventajas, las hemos vivido. O sea, llega un huracán y se cae la red. Pero tú sabes, tú tienes que tener un plan. ¿Cómo tú optimizas el uso de estos recursos? No, y debe ser desde una perspectiva de país, claro, no de negocios, no de el negocio de una compañía privada en particular o de los intereses de los buitres, porque esto se está trabajando contra ellos mismos, o uno contra otro, porque como decíamos ahorita, la inmensa mayoría de los comercios y pequeñas empresas no pueden montar su sistema solar, tienen que cargar con el costo de la electricidad. Ya la Junta de Control Fiscal ha dicho que estaba muy preocupada por las perspectivas económicas de Puerto Rico. Se habla ya de que estamos entrando en una recesión y otros están señalando que podemos estar de nuevo en un proceso de quiebra, no por exceso de deuda, sino simplemente por colapso económico en cuestión de dentro de 3 años o menos. Y mientras tanto la gobernadora ha decidido devolver 530 y pico millones, porque ella aparentemente el gobierno no lo necesita para dar servicio. ¿Eso eran de dónde? Danos el detalle. Bueno, son 500 y pico de millones que Hacienda le está devolviendo a la gente del Fondo General, porque aparentemente en Puerto Rico no hay agujero en la cajetera, la Universidad de Puerto Rico está bien y no necesita ingresos adicionales, o sea, no hay ningún problema, hay tanto dinero en las arcas públicas que hay que devolvérselo a los ciudadanos, porque como no hay problema, pues se le puede devolver. Una medida política. Una locura política.
politiquera. Politiquera. Para comprar votos. Y total, la mayor parte de la gente lo que está recibiendo, si es que pagaron sus planillas, porque también le hacen creer a la gente como de que todo el mundo va a recibir un cheque de $2,000 y en realidad de los que pagaron planillas, los ceros es cero. Uno oye a la gente protestando, me llegaron $20, me llegaron 16, ahí me llegaron 100, que no hace diferencia con el costo de la vida que tenemos, y sin embargo, manteniéndose como una unidad de 500 millones de pesos en el gobierno, ayudarían a construir cosas. Es regresivo, porque entonces el que pagó, que ganó buen dinero y pagó impuestos, ¿verdad?, más altos que el gobierno, a ese sí le llegan $1,000 o $2,000. Pero ese era el que lo podía pagar, porque precisamente esa es la estructura contributiva. Si tú ganabas más, pues tú aportabas más. Pues a ese entonces que le va a pagar. Es regresivo en las dos direcciones. El secretario de Hacienda decía que los chequecitos estos van a ir desde unos $20 o $30 hasta $10,000 para algunos contribuyentes. Así que la realidad es que el promedio es como $800, porque son 550 y hay 700,000 contribuyentes que van a recibirlo. No son todos. Los que no llenan planilla no lo reciben, ni otras consideraciones. Así que es un grupo exclusivo. Hay amigos míos que han recibido $20, y te lo puedo decir con nombre y apellido. Me lo dijo, recibí 20, otro recibió 40, otro 2,000. Pero va a depender de otras condiciones, especialmente si tiene hijos dependientes, si tiene otras cosas que se presentan en la planilla. Y hay que gestarle el costo de todos los anuncios en prensa y billboard que sacó la gobernadora con las promesas estas. Déjenme hacer en estos minutos, una pequeña mención, ya que dijimos sobre el asunto de la universidad. Yo tengo 2 artículos que me había propuesto tratar de mencionar en el día de hoy. Uno de ellos lo escribió esta señora Mayra Olavajía Cruz, quien fue presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico. De hecho, yo creo que tuvo 2 nombramientos al respecto de eso. Fue también como decana de la Facultad de Servicios de Salud en el recinto de Ciencias Médicas. Así que esta señora pues tiene un conocimiento interno de la universidad y escribió un artículo titulado La UPR, estabilización o absolutismo. Y ella lo que trata es de responder hacia el proyecto que aparece como el autor es el primo de aquí de José Israel. Jorge Navarro. En donde él quiere establecer un tipo de estructura absolutista en la Junta de Gobierno para que haga todo lo que vaya a hacer en la universidad. Y el artículo de ella es mencionando en qué formas esto entra en total contradicción con lo que es los estándares de acreditación de los diferentes recintos, de acuerdo a la asociación de los estados del este norteamericano, Middle States Association. Middle States Commission on Higher Education. Ajá. Y entonces ella menciona que va mencionando una tras otra las ideas de lo que esto violaría. Y dice, aquí hay un número de cosas, la llamada Middle States, les leo uno que me pareció el más contundente de ellos. Habla de que la Middle States establece que la mayoría de los miembros de la Junta no deben tener vínculos laborales ni intereses financieros directos con la institución. Y dice sobre la mayoría de los miembros porque en todas las juntas de gobierno hay representantes claustrales y pudieran haber representantes estudiantiles, pero esos son una minoría dentro de las juntas de gobierno. Así que ella dice, cuando este señor, que yo pienso que eso no lo escribió él, pero él se prestó para ser el gatillero en el asunto, pues entonces eso es una violación terrible de lo que sería esas disposiciones de acreditación de la universidad o de los recintos de la universidad, porque la universidad no se acredita
Quien se acreditan son los recintos de la institución. Sí, la cuestión es entonces que el proyecto de la Cámara 1256, que es el proyecto de Georgie Navarro, hace que tanto la presidenta como los 11 rectores de los 11 recintos pasen a formar parte de la Junta de Gobierno, de tal manera que el número de miembros en la Junta de Gobierno subiría a 26, y de esos 26 estarían los 11 rectores, la presidenta, ahí van 12, tú le sumas los 2 claustrales, ahí hay 14, pero ya tiene más de la mitad, que son empleados o que cobran de la Universidad de Puerto Rico, y eso va en contra del estándar de la Middle States Commission on Higher Education. Así que cuando ellos decidan que yo quiero cambiar la proporción, ¿a quiénes van a sacar? ¿A los rectores, al presidente o a los claustrales? O a los claustrales. Y entonces ahora, de repente, es una junta de gobierno tomando decisiones disparatadas. Déjeme, como si no fuera eso, o sea que no hay un adelanto respecto a la de ahora. No hay un adelanto. Y también tenemos que otro de los estándares del Middle States es que ningún miembro de la Junta de Gobierno debe intervenir en las operaciones diarias de un recinto. Los recintos son acreditados individualmente. Entonces quiere decir que ningún miembro de la Junta de Gobierno puede intervenir en las operaciones diarias del recinto universitario de Mayagüez, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? El rector del recinto universitario de Mayagüez va a estar en la Junta de Gobierno. ¿Y cómo tú puedes pedirle a la máxima autoridad del recinto que no intervenga en las operaciones diarias del recinto? ¿Verdad? Eso es una contradicción. Déjenme mencionar, hay un artículo publicado por Francisco Moscoso también en El Nuevo Día, sobre el cual hablaremos un poco más tarde, titulado Universidad y Proyecto de País. Francisco Moscoso es un historiador de Puerto Rico muy connotado, profesor en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Y el artículo que él saca es sobre lo que fue la intentona de las Cortes españolas para principios del 1800 de tratar de confrontar lo que era la invasión napoleónica en su país y propiamente, eventualmente, en tratar de ganarle control sobre las colonias que tenían en América en aquel entonces. Puerto Rico, por petición de las Cortes, eventualmente nombró unos representantes y uno de tantos fue Ramón Power y Giralt. Y fue presidente de las Cortes en España, porque un tipo bastante preparado, bastante inteligente, lamentablemente murió por allá. Sí, hay que señalar que cuando se invadieron, se mudó para Cádiz. Y entonces el detalle, sí, lo lamento, pero es que el detalle es que una de las primeras peticiones en las Cortes es el establecimiento de una universidad pública en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque eso era una manera de ayudar al desarrollo de esta colonia que en ese momento estaba atrasada. Esa petición, junto con lo que fue una primera revuelta liderada por hacendados puertorriqueños para eso de 1814, era indicativo de que Puerto Rico ya tenía una conciencia de país que quería desarrollarse. Y sobre eso nosotros vamos a tocar en próxima ocasión. Yo nos puso la música, nos despedimos de ustedes, Voces de la Soberanía, la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Gracias por sus atenciones. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.